Hola, vamos a hablar hoy del pensamiento en la infancia, en este periodo que va desde el año y medio aproximadamente hasta los 5 años. Para ello vamos a tomar la propuesta teórica de Piaget, quien estudia la inteligencia en la infancia. Piaget nos plantea que hay una función simbólica que significa la capacidad que tienen niños y niñas a la edad aproximadamente de los 15 meses para poder representar un significado, es decir, objetos o acontecimientos, a partir de un significante diferenciado. Este significante diferenciado va a servir sola y exclusivamente para representar esa realidad que está queriendo representar en ese momento el niño. Esa representación supone la construcción de un significante que se refiere a elementos no actualmente presentes. En ausencia de ellos, se puede lograr esa representación. ¿Cómo es que se plantea esta posibilidad de emplear la función simbólica o de utilizar un significante diferenciado para representar algo? A partir de la conducta que aparece en la infancia, son 5 conductas las que plantea Piaget y consisten en la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje, que es el tema que nos ocupa en nuestra materia. Veamos entonces cómo son estas conductas. Por ejemplo, la imitación diferida es una representación de algún hecho o acontecimiento que ha vivido esta niña, este niño, y que representa luego, estando ausente el modelo que se representa. Una conducta que observó, por ejemplo, cocinar o conducir un automóvil. Luego, en un gesto imitador, lo hará este niño con esa capacidad de actuar un hecho que no está presente, es decir, en ausencia del modelo. En ese gesto imitador reconocemos el significante diferenciado, que sirve solamente para esa representación en definitiva. Esto nos está marcando una capacidad de representar, es decir, esa imitación diferida nos está diciendo que el niño conserva una serie de representaciones de conductas que observó previamente y luego las puede representar. En el juego, que es otra de las conductas que aparece, ese juego simbólico, ya no un juego de construir y deconstruir como era en el momento del periodo sensorio-motor, en donde simplemente se construía una torre, se tiraba la torre o se colocaban objetos dentro de otro de mayor tamaño. Ese juego constructivo pasa a ser ahora un juego simbólico, en donde esa ficción es neta, la representación es absoluta y el significante diferenciado está dado por el gesto imitador que está presente en la actividad. Es decir, que el juego simbólico va a incluir la imitación diferida también. En este caso, distintos objetos se vuelven simbólicos. Por ejemplo, un escobillón, un palo de escoba, puede hacer las veces de un caballo. Entonces va a montarse sobre el palo de escoba
y en ese gesto imitador de estar como jinete sobre este objeto, el objeto se vuelve representativo y se hace simbólico. Al rato, ese objeto puede ser otra representación diferente y ya deja de ser un caballo, el palo, para transformarse a lo mejor en otro objeto simbólico. El dibujo también es una forma de representar la realidad. Los estudios de Luquet nos sirven para entender cómo hay una secuencia evolutiva en el dibujo en donde nosotros vamos a descubrir el tipo de pensamiento que aparece en la infancia. En esos realismos que intentan representar lo real, aparece, por ejemplo, el realismo fortuito, en donde lo que dibuja este niño o esta niña son garabatos. Esos garabatos que no se parecen a la realidad son simbólicos. Y entonces la referencia que el niño o la niña dan de ese garabato nos va a hacer descubrir qué quiere representar. También nos habla Luquet de un realismo fortuito, en donde aparecen elementos yuxtapuestos. Ya no es un garabato. Alguno de los gráficos nos hace pensar que es, por ejemplo, una persona, que es un auto, que es un animal. Es decir, de alguna manera aparecen rasgos en ese dibujo que asemejan la realidad. Luego, en la infancia se transita por un realismo intelectual, en donde va a dibujar el niño lo que sabe del objeto, no lo que ve, sino lo que sabe. Quizás el realismo visual, que es el último en aparecer, no lo vamos a encontrar antes de los 7 o 8 años. Ese realismo visual supone la perspectiva, que objetos que se encuentran alejados tengan menor tamaño, que los próximos sean de mayor tamaño, y no por su esencia natural, sino porque visualmente se ven de este modo. Esta es la gran diferencia entre el realismo intelectual y el realismo visual. En el realismo intelectual, nosotros no vamos a ver, por ejemplo, esta perspectiva, vamos a ver transparencias, vamos a ver lo que está dentro de. Por allí un niño puede dibujar una persona que ha comido una manzana y dibuja la manzana dentro del cuerpo de esa persona. Esta también es una forma de representar la realidad. La imagen mental, obviamente que no hay una huella de la imagen mental en el periodo sensorio-motor y aparece justamente como una imitación que está interiorizada. Nosotros vemos que la capacidad de representar, por ejemplo, en el juego, supone una imagen mental que va a reproducir en el juego el niño, así como en el dibujo. No está viendo el modelo, pero lo dibuja, ¿sí? Hay que diferenciar en esto también lo que es la imagen mental reproductora, que es propia de esta edad, y la imagen mental anticipadora, que recién va a aparecer por cerca de los 8 años a partir del pensamiento operatorio. Las combinaciones de lo que el niño ha observado van a aparecer en forma creativa como imágenes anticipadoras, recién en el periodo del pensamiento operatorio. Y por último, vamos a mencionar el lenguaje, que para nosotros es la clave en el desarrollo, que es la posibilidad de evocar elementos o circunstancias no actuales, ausentes. El lenguaje está tiñendo y acompañando todas las otras conductas que hemos mencionado. En el juego, el niño habla y dice lo que está jugando.
Recuerden que también hemos mencionado en el lenguaje interior la importancia que tiene este lenguaje como organizador de la conducta. Y entonces también esos objetos simbólicos cobran valor en función del lenguaje que emplea el niño. A veces también lo acompaña en el dibujo, diciendo lo que está dibujando en ese momento, dándole valor representativo, así como en la imitación diferida puede estar acompañándolo. Bien, ¿cuáles son las características entonces del pensamiento de estos niños que se encuentran en el primer nivel lingüístico? Algo muy importante que tenemos que destacar es que hay una lógica propia de la primera infancia. Para las personas adultas, la causa y la finalidad son dos respuestas distintas a preguntas distintas. La causa es el porqué de los hechos. En cambio, la finalidad es el para qué. Para el niño en la infancia, en este periodo anterior al pensamiento operatorio, estos dos elementos, causa y finalidad, ocupan un mismo lugar. Así es que en algunos momentos va a atribuir la causalidad de las leyes naturales, de los fenómenos naturales, sometiéndolas a leyes morales. Y estos son determinantes de los hechos. Muchas veces va a justificar, por ejemplo, un trueno que escucha como un cielo que está enojado. Estas características son propias del pensamiento infantil. Entonces, este tipo de pensamiento va a estar acompañando y tiñendo su conducta. También podemos observar el animismo, que en definitiva es otorgarle vida a lo inanimado. Se le otorga voluntad, determinación a los seres vivos y también a los seres no vivos o sin raciocinio. Van a atribuirle, por ejemplo, a un objeto la posibilidad de ser bueno o malo. La niña va caminando y se golpea con una mesa y entonces le dice mesa mala. ¿Por qué? Porque le atribuye las condiciones voluntarias del humano. También vamos a encontrar el artificialismo, que corresponde a atribuir la construcción humana o la manufactura a los accidentes geográficos. Por ejemplo, las montañas son un acúmulo de piedras que han hecho los hombres o han plantado una piedra y ha crecido la montaña. Hay un ejemplo muy práctico que siempre tengo en cuenta, que es un niño viajando en el ómnibus, pasa por el frente de una fábrica de cemento en donde hay grandes chimeneas por las que sale humo y muy asombrado le dice a su madre, mamá, la fábrica de nubes. Esto es, en definitiva, el artificialismo. El que el niño piensa que existe justamente en los fenómenos naturales una acción directa del hombre en su fabricación o en su realización. Este pensamiento va a estar presente en las justificaciones y el lenguaje de estos niños. Por eso es que tomamos el ejemplo de este niño que habla con los Beatles y que es tan particular en distintos momentos.